Hola, buenas noches a todos. Nuevamente por aquí, Laboratorio Sanfer. Vamos a iniciar. Mi nombre es Olga Franco, nuevamente aquí con ustedes, gerente desarrollador. Antes que nada, bueno, pues queremos agradecer nuevamente el acompañarnos en este webinar. Para Laboratorio Sanfer realmente es un honor apoyar en la educación médica continua en la segunda serie de pláticas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría sobre salud mental en la época de COVID. Y el doctor David Sidlo, que está aquí con nosotros también, y el doctor Francisco, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y jefe de psiquiatría del Hospital ABC. Bueno, cedo la palabra al doctor David Sidlo. Muchas buenas noches a todos, sean todos bienvenidos nuevamente a esta quinta plática organizada por la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. El tema de hoy es un tema fascinante, que son los problemas emocionales, las depresiones, las ansiedades y los problemas de suicidio. Quisiera recordarle a todo el mundo que la mejor forma de hacer las preguntas que tengan es a través del chat. De esa manera podemos filtrar las preguntas, no repetirlas y presentárselas a los ponentes al final de sus presentaciones. La dinámica será la misma que las últimas pláticas anteriores, que es los ponentes tendrán la palabra, presentarán sus trabajos y de ahí presentaremos las preguntas para que nos puedan ayudar con las respuestas. Es un gusto para mí verdaderamente el presentar y el tener con nosotros el día de hoy al doctor Francisco Schnaz Arrieta. El doctor Arrieta, además de ser un decano de la psiquiatría en el Centro Médico ABC y probablemente en el país, es un gran amigo, un gran psiquiatra, un gran psicoanalista. El doctor Francisco Schnaz es graduado de medicina por la UNAM. Hizo su residencia en psiquiatría en el Hospital John Hopkins, en Estados Unidos. Es ex jefe de residentes del John Hopkins Hospital también. Psicoanalista graduado del Instituto de Psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Fue coordinador de psiquiatría del Centro Médico ABC por 17 años. También fue consultor de la Clínica del Dolor en el Centro Médico ABC también durante más de 20 años. Fue coordinador de la Clínica de Salud Mental de Brimex durante esos 17 años que fue coordinador. Es Fellow Emeritus del American College of Psychiatrists. Tiene un Distinguished Light Fellowship de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es autor de múltiples trabajos y varios capítulos en libros en materia de dolor crónico y de depresión. Es un gran conocedor y un gran experto en el tema de la depresión. Es ex coordinador de la Clínica de Ansiedad y Depresión del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, además de ser expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, que hoy invita a esta reunión, y expresidente de la Práctica Médica Grupal de Psiquiatría de Enlace del Centro Médico ABC. Pancho, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por la invitación por parte de la sociedad. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta quinta plática de la sociedad. Y vamos a tratar de tocar o abordar el tema de la depresión y el suicidio en tiempos del COVID-19. Ok, perfecto. Super. Bueno, la depresión y la angustia son enfermedades determinadas por factores genéticos y biológicos, desarrollo psicológicos, sociales y culturales. Por la misma razón, para su diagnóstico y evaluación, los tres factores deben ser tomados en consideración, al igual que para diseñar las modalidades terapéuticas a seguir. Cuando la evaluación solo toma en cuenta uno de los factores, la evaluación resulta parcial e incompleta. Este redunda en que el paciente recibe un tratamiento por debajo de sus necesidades. No hay que olvidar que la depresión es una enfermedad mortal por el suicidio. Un porcentaje importante de los pacientes con depresión terminan suicidándose. El no valorar y tratar al paciente de forma adecuada lo expone al riesgo de la cronicidad por recaídas y a la muerte por suicidio. Los factores de riesgo para el desarrollo de la depresión son el estrés, genes, o sea, antecedentes familiares de problemas depresivos, el embarazo en las mujeres, aspectos perinatales en el producto, la primera infancia muy importante y el abuso de alcohol y drogas a lo largo de la vida. Factores de riesgo, el estrés. El estrés es el enemigo público número uno del mundo actual
y como lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Ya de por sí, desde antes de la pandemia, ya ha sido el estrés. Genéticamente, la variante SS del alelo del gen transportador de la serotonina, que es un neurotransmisor, es un factor de riesgo. Depresión en la madre por pérdidas desde un año antes del parto, y el uso de sustancias durante el embarazo, tabaco, alcohol, marihuana y otros. Factores perinatales: hipoxia, bajo peso al nacer, un parto traumático, daños al sistema nervioso en los primeros meses de vida por una intoxicación por plomo, fallas al crecimiento, infecciones, meningitis, meningoencefalitis, etc. El estrés temprano severo, en especial el trauma infantil en forma de maltrato, negligencia, abuso físico, sexual y psicológico, divorcio de los padres, encarcelamiento de un progenitor. Y esto es ahorita muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita debido a la cuarentena estamos viviendo desgraciadamente situaciones de estas que van a marcar a los chiquitos para futuros años, ¿sí? Divorcios, abusos físicos, sexual, psicológico, maltratos, etc. La enfermedad mental en un progenitor, la enfermedad médica prolongada, historia de alcoholismo o drogadicción en los padres, separaciones de los padres por periodos prolongados. Todos estos factores producen una hipersecreción crónica de cortisol, produciendo daño estructural y funcional durante el neurodesarrollo. Durante la pandemia se ha detectado un incremento exponencial en la incidencia de depresión, ansiedad, insomnio, aumento en el consumo de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar y, muy interesante, delirio. Delirio es un cuadro que se presenta frecuentemente en los pacientes hospitalizados, pacientes quirúrgicos, pacientes en terapia intensiva, pero ahora hay un incremento hasta de un 80% en los cuadros de delirio. Y una de las explicaciones que dicen es que de repente se despierta un paciente, se da más en gente de edad avanzada, se despierta un paciente después de haber estado intubado por varios días, rodeado de puros seres extraterrestres, donde no conoce caras, no puede ver caras, no puede tocar, todo es a distancia. Esto genera enorme angustia y precipita el cuadro de delirio. El estrés está generado en la mayoría de la gente, por el temor a contagiarse, por el haberse contagiado, por la pérdida de seres queridos, por el COVID, por la misma cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento. O sea, somos seres sociales y el vivir en esta cuarentena, aislados socialmente, tiene repercusiones inevitables. Las consecuencias económicas de toda la pandemia, como la pérdida del trabajo o productividad disminuida en los que tienen sus propios negocios, pérdida de las rutinas diarias, la alteración en el ciclo sueño-vigilia. Tuvimos una presentación de la sociedad excelente que habló del insomnio, y esa es una de las quejas más comunes entre la gente de hoy en día. Y ser trabajador de la salud. Desgraciadamente, los médicos, las enfermeras, personal de laboratorio, estamos expuestos a montos más grandes de estrés por el estar atendiendo a este tipo de pacientes y por los riesgos que todo ello conlleva. Factores precipitantes de depresión. En una encuesta de 17,000 personas a las que se les presentaba una escala de 0 a 10 de los factores antes mencionados, se encontró que los que tenían 4 tenían 7 veces mayor riesgo de tener alcoholismo, 6 veces mayor probabilidad de tener sexo antes de los 15 años, o sea, mujeres sobre todo, 2 veces mayor riesgo de desarrollar un cáncer y 4 veces mayor riesgo de tener enfisema pulmonar. 6 o más de estos factores
30 veces mayor riesgo de tener intentos de suicidio. 0 de estos factores, 3% de problemas escolares, 4 o más, 51% de problemas escolares. Los factores precipitantes, los cambios neurales producidos en la infancia ocasionan problemas de autocontrol y consecuentemente impulsividad, focalización de la atención, el no saber posponer la gratificación. Esto va asociado a problemas escolares, problemas laborales, habilidades sociales, resiliencia, que hablaremos más adelante, alcoholismo y drogadicción. Los sistemas de salud están correlacionando hoy en día obesidad y conductas autodestructivas con quiebra social y estrés. En el mundo se calcula que más del 20% de la población mundial padecerá algún trastorno afectivo que requerirá tratamiento médico en algún momento dado de su vida. La Organización Mundial de la Salud calcula que los padecimientos psiquiátricos y neurológicos contribuyen con el 20% del costo total de las enfermedades médicas. Los trastornos neuropsiquiátricos, medidos por años de vida ajustados por discapacidad, representan un 28% de la carga total de las enfermedades. Los trastornos de la ansiedad también se encuentran entre los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia a pesar de variaciones culturales en su ocurrencia. Por ejemplo, hoy en día la ansiedad es el trastorno mental con mayor presencia en Estados Unidos y en México también. Las mujeres sufren con mayor frecuencia de los trastornos de ansiedad. Importante, ¿por qué? Porque ahora en la pandemia las que están viéndose más afectadas son las mujeres, tanto para problemas de ansiedad como para problemas de depresión. Una tercera parte de los adultos americanos tiene problemas de alcohol, según una encuesta epidemiológica de 2013. En México, el problema fundamental de la población masculina es el alcoholismo. Y obviamente los que han estado incrementando su consumo de alcohol ahora con la cuarentena somos los hombres. Por lo mismo, ahora la ley seca en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, no se vende alcohol los fines de semana. Alto estrés, vidas propensas al trauma y suicidio. En un estudio que se hizo en Dinamarca se encontró que los individuos con trastornos por estrés, en particular el trastorno de estrés postraumático, están más propensos a sufrir por traumas subsecuentes, a llevar estilos de vida de alto riesgo, violencia, accidentes, envenenamiento, abuso de alcohol y drogas, generándose un efecto de bola de nieve con el consecuente aumento de las comorbilidades psiquiátricas, ansiedad, depresión, adicciones y una mayor mortalidad por todas las causas y por suicidio, ¿sí? Es como un efecto de retroalimentación positiva, pero de una manera negativa. Esta es una gráfica nada más que está poniendo como el 28% de los problemas de salud a nivel mundial es por problemas neuropsiquiátricos. Vean ustedes, por ejemplo, los cardiovasculares 20%, cuando que los neuropsiquiátricos son el 28%. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 5 de las causas líderes generadoras de discapacidad en el mundo se refieren a trastornos mentales, empezando por la depresión mayor, el uso de alcohol, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos obsesivo-compulsivos. Curiosamente, el trastorno obsesivo-compulsivo también ha sido un trastorno que los que ya lo padecían se ha venido a reforzar con todo esto de lavarse las manos, el cubrebocas, cambiarse de ropa, lavarse los zapatos, etcétera, etcétera. Los rituales se han incrementado importantemente. En el año 2020, este año, antes de la pandemia, la depresión ya ocupaba el segundo lugar como causa de discapacidad total en el mundo, entendiéndose como que discapacidad total es no ir a trabajar, ¿sí?
Después de las enfermedades del corazón, es el segundo contribuyente más caro a los sistemas de salud del mundo. Representa uno de los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia, afectando alrededor de 340 millones de personas en todo el mundo. Prácticamente afecta 2 veces más a las mujeres que a los hombres. Esta diferencia es constante en todo el mundo y lo es tanto para la depresión como para la ansiedad. 1 de cada 6 personas sufre depresión mayor y si no es tratada muere por suicidio. 1 de cada 6. En México, 1 de cada 5 individuos presenta al menos un trastorno mental en un momento de su vida. Los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el 5º lugar como carga de enfermedad al considerar indicadores de muerte prematura y días vividos con discapacidad. Los trastornos individuales más comunes son la depresión mayor, la dependencia del alcohol y la fobia social y específica, que son los trastornos de la angustia. Aquí lo tienen los trastornos de la ansiedad, los que tienen mayor prevalencia, seguido por el uso de sustancias y los trastornos afectivos, más o menos en el mismo nivel. Los trastornos de ansiedad son los más prevalentes y los más crónicos. No obstante, la discapacidad por depresión mayor es 6 veces más grande que la de los trastornos de ansiedad. Entre los hombres, la dependencia al alcohol es el problema más común y en tanto que las mujeres es la depresión mayor. De los 340 millones, y esto es muy interesante, de los 340 millones de personas con depresión en el mundo, solamente el 25% recibe tratamiento, ¿sí? Un 75% no recibe ningún tipo de ayuda. A nivel mundial, el trastorno bipolar afecta al 1% de la población. De ese 25%, hay estudios que realmente son tratados por especialista, el 1 o el 2%. El resto son tratados por brujos, curanderos, coaches, o sea, todo tipo de modalidades terapéuticas, pero no por especialistas en el tratamiento de esto, psiquiatras y psicólogos. En México, entre el 9 y 13% de la población adulta sufre de alguna enfermedad depresiva grave. Las enfermedades depresivas son subdiagnosticadas y tratadas en prácticamente todos los sectores del mundo. Es el segundo contribuyente más caro a nuestros sistemas de salud después de las enfermedades del corazón. El circuito de la depresión, o sea, además de todos los efectos psicológicos, sociales, etc., también tenemos alteraciones cerebrales que es importante tener en cuenta. La sobreactividad del área 25 de Brodmann, que afecta sus conexiones con el hipotálamo y el tallo cerebral, afectan en el apetito, disminución del apetito. En gente joven, en adolescentes, es lo contrario, una hiperfagia, comen de más, problemas de sueño, problemas de baja energía, con la amígdala y la ínsula, ansiedad y mal estado de ánimo, enojados y hipocampo, problemas de memoria, problemas de atención. La corteza prefrontal, hay poca introspección y una baja autoestima. Y en la amígdala, la ansiedad que se manifiesta como un temor, lo que produce una visión negativa de sí mismo y de los otros en el mundo. Estos son los neurotransmisores que están involucrados, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. El sistema serotoninérgico tiene que ver con la ingesta de alimentos, la libido, la irritabilidad, la agresividad y la ideación suicida. El sistema dopaminérgico, pero ven cómo se traslapan con el ánimo bajo, el sueño alterado, la desesperanza, el pesimismo, la ansiedad y la anedonia. Y el noradrenérgico con retraso psicomotriz, alergia, fatiga, pérdida del aliño y dificultades en la concentración. En unos predomina más el serotoninérgico, en otros el dopaminérgico y en otros el noradrenérgico, y eso es importante en la selección del antidepresivo idóneo para la persona. Existe lo que se llama la depresión resistente.
40% de los pacientes que reciben algún tipo de tratamiento para la depresión, ya sea psicofármacos, terapia cognitivo-conductual, terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcranial, responden al tratamiento, 40%. Un 10% se convierten en resistentes al tratamiento. En estos casos, el cíngulo subcalloso se encuentra sobreactivado sin capacidad de regulación. En la consulta general, 6% de los pacientes presentan depresión. ¿Cuáles padecimientos médicos se asocian con depresión? En la enfermedad coronaria, 33%, en la diabetes, 20%, el accidente vascular cerebral y enfermedades neurológicas, 20%, cáncer, 25 a 50%, pacientes con SIDA y HIV positivo, 22 a 45%, en el ciclo reproductivo de la mujer, sobre todo la tensión premenstrual, menopausia, un 5%, dolor crónico, 60%. Y en niños y adolescentes, niños con trastornos por déficit de atención, trastornos de conducta y trastornos de la alimentación. Los padecimientos mentales que se asocian a depresión es un 10% trastorno bipolar. Muchas veces dicen, es que fulanita o fulanito es bipolar. No necesariamente, uno puede tener depresión sin ser bipolar. Hay lo que se llama la depresión recurrente, la depresión bipolar, que no tiene que ver, bueno, está vinculada de alguna manera con la bipolaridad, pero no es bipolaridad. Los trastornos de la personalidad frecuentemente se asocian a la depresión, sobre todo el trastorno de personalidad de tipo borderline. Las adicciones también, sobre todo en la resaca, muy importante. Y los trastornos de la alimentación, la obesidad, la anorexia, la bulimia. Y los trastornos demenciales, un 25%. Muchas veces no se sabe si el deterioro cognitivo que está teniendo el paciente es por un trastorno demencial o es por la depresión. En la esquizofrenia, 20%, y trastornos de la atención, un 30%. Factores de riesgo clínico que pronostican la depresión durante el embarazo. La depresión posparto y la depresión durante el embarazo son muy importantes. Una revisión de 57 estudios indica que existen factores de riesgo clínicos identificables con facilidad durante una asistencia obstétrica convencional que ayudan a pronosticar una depresión durante el embarazo. Y esto es por las mujeres embarazadas de hoy en día. Los factores asociados a una probabilidad más alta de síntomas depresivos durante el embarazo en los análisis bifactoriales eran ansiedad materna, estrés vital, como lo estamos teniendo, antecedentes de depresión, ausencia de apoyo social, embarazo no previsto, madres solteras, seguro Medicaid en Estados Unidos, violencia doméstica, ingresos bajos, educación básica, tabaquismo, soltería y malas relaciones familiares. Como se dan ustedes cuenta, las mujeres embarazadas hoy en día están expuestas a una multiplicidad de riesgos. En los análisis multifactoriales de los factores que mantienen una asociación significativa con los síntomas depresivos eran el estrés vital, la ausencia de apoyo social y la violencia doméstica. El suicidio es la segunda causa de muerte en el posparto. Muy triste esta situación, pero una realidad. Y muchas veces este suicidio se asocia con un infanticidio, se suicida la madre y mata al bebé. La famosa resiliencia, el término proviene de la industria de los resortes. Cuando un resorte es doblado o estirado, al ser soltado vuelve a tener su forma inicial. Esto se le llama resiliencia. Los humanos debemos desarrollar la resiliencia para que el impacto de los acontecimientos estresantes no nos hagan caer en depresión o ansiedad o consumo de drogas. Las recomendaciones para desarrollar la resiliencia ahora durante la pandemia es bañarse y vestirse todos los días, tener horarios para desayuno, comida y cena, ingerir una dieta balanceada, evitando la comida chatarra y obviamente consumo de alcohol, hacer ejercicio, horarios de trabajo en casa, ver noticias por la mañana y por la tarde de una fuente fidedigna. Estamos teniendo un bombardeo y misericordia de noticias, tanto noticias reales como
fake news, que nuestro cerebro no está preparado para estar absorbiendo esa cantidad de información. Importante mantener el ciclo sueño-vigilia acoplado a la luz y oscuridad, dormir durante la noche y estar despiertos durante el día. Muchos jóvenes se quedan hasta las 3, 4 de la mañana viendo series o chateando con los amigos o los videojuegos. Y claro, se despiertan a las 12 del día y esa es la mejor forma de alterar su ciclo sueño-vigilia. Importante ver a familiares cercanos, padres, hijos, nietos, manteniendo su sana distancia. He sabido de gente que organizan una comida y se sientan en un extremo de la mesa los hijos, los nietos, y en el otro extremo los abuelos, o un cumpleaños en que fueron y se sentaron en el jardín y tenían una especie de día de campo. Tener tiempo para el esparcimiento, como por ejemplo leer, ver películas o escuchar música, y limitar dentro de lo posible el uso continuo de los medios electrónicos. Conclusiones. Este difícil momento ofrece la oportunidad de avanzar en nuestra comprensión de cómo proporcionar primeros auxilios psicológicos y atención de salud mental centrados en la prevención. Y cuando hablo de la prevención estoy pensando en las mujeres embarazadas. O sea, no queremos que esas mujeres embarazadas vayan a caer en lo que ya platicamos, y menos que sus hijos vayan a caer en lo mismo y vayan a salir afectados. Y que también la violencia intrafamiliar pues tiene consecuencias y tiene repercusiones muy importantes en los niños. Entonces aquí la prevención es fundamental. Y salir de esta pandemia con nuevas formas de hacerlo. La pandemia mundial del COVID-19 y los esfuerzos para contenerla representan una amenaza única. Los que estamos vivos nunca habíamos tenido una experiencia de esa naturaleza. Y debemos reconocer la pandemia, que la seguirá rápidamente, la de las enfermedades mentales y del comportamiento, e implementar los pasos necesarios para mitigarla. Leía yo que después de la pandemia del COVID, probablemente se nos iba a venir un tsunami de problemas de enfermedad mental. Esperemos que no sea el caso. Las modalidades terapéuticas que existen para manejar la depresión, antes que nada hay que tener un buen diagnóstico. Los grupos de autoayuda son muy buenos, el tener un grupo donde uno pueda platicar de sus cosas. Por ejemplo, se ha visto que entre los médicos, enfermeras, el tener un grupo de colegas donde puedan platicar que en ese día les tocó ver 9 muertos y que tuvieron que extubar a 6 y etcétera, etcétera, es una catarsis, ayuda a sentirse mejor. La meditación es una forma de relajarse y todos podemos practicar la meditación, no necesitamos guías. Hay 20,000 programitas en el celular que puede uno bajar para meditar 1 o 2 veces al día diariamente. Las psicoterapias, ya cuando necesita una ayuda de un profesional, ya sea de manera presencial, con los que tienen abiertos consultorios, o por telemedicina. Muchos de nosotros, mis colegas, estamos viendo pacientes por videollamada o por llamada telefónica, y es la forma de estar dando consulta. Y esto no es en México, esto es a nivel mundial. Más o menos un 70% de la atención psiquiátrica, psicológica se está dando de esta manera. Los psicofármacos, cuando son necesarios, la estimulación magnética transcranial es otra modalidad importante, la terapia electroconvulsiva, etcétera, etcétera. Eso ya son detalles que en esta plática no vienen al caso. Y la psicocirugía en ya casos extremos que no responden a nada. Muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Francisco, por la presentación muy clara, muy didáctica, como siempre, muy, muy buena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Davo. Quisiera mencionarte algunas de las preguntas que han salido. Pregunta alguien qué hay de la psicoterapia familiar en relación a las depresiones, que tanto ayuda como se incluye dentro de todo el esquema de tratamiento.
Sí. La psicoterapia familiar es muy buena cuando está indicada y creo que debe de ser dada por un especialista en terapia familiar. O sea, hay una formación para terapeutas familiares y sí, muchas veces la depresión afecta a todo el núcleo familiar y es importante que la familia le brinde los apoyos necesarios a la persona que está deprimida, que sirva de alguna manera de contención y también que la familia no se deje llevar por la depresión del enfermo. Una de las personas del auditorio, Francisco, pregunta acerca de los diferentes medicamentos. ¿Por qué es importante el utilizar uno que es noradrenérgico versus uno que es serotoninérgico, dependiendo de los síntomas? Si pudieras hablar un poquito más de esto. Sí, bueno, un resumen así muy rápido sobre los medicamentos antidepresivos. Los primeros medicamentos antidepresivos que salieron, me refiero a la imipramina, en particular el tofranil, que antes existía, hoy en día se llama talpramín. Esos medicamentos curiosamente aparecieron de forma espontánea, eran medicamentos que por serendipia, como dice el doctor Luis Pérez Tamayo, se estaban usando para pacientes con tuberculosis. Y se vio que esos pacientes no se curaban de la tuberculosis, pero andaban de muy buen estado de ánimo. Entonces, primero, pues vamos a usarlos como antidepresivos. Y efectivamente se empezaron a usar como antidepresivos y funcionaron muy bien. Hubo un segundo grupo que fue los inhibidores de la monoamina oxidasa, que hoy aquí en México ya no los usamos porque había muchos riesgos en su utilización. Si tomaba unos ciertos alimentos, le producía una sustancia llamada octopamina y esta producía crisis hipertensivas y podía ser mortal. Por ahí de los 80s aparecen los bloqueadores selectivos de la recapturación de serotonina. El Prozac fue el más famoso y de este han salido una serie de nuevos medicamentos, la paroxetina, el escitalopram, etcétera, etcétera, que son bloqueadores selectivos de recapturación de serotonina. Los primeros actuaban más bien sobre noradrenalina. Y finalmente sale un tercer grupo de medicamentos que actúan tanto sobre serotonina como norepinefrina y se llaman los de efecto doble, que son los más recientes, por así decirlo. Entonces, cuando uno selecciona qué antidepresivo dar, pues es un poquito un ensayo y error, pero también está basado en la experiencia clínica que tenemos cada uno de nosotros. Dice uno, me late que por los síntomas que tiene, retraso psicomotriz, lentitud, falta de energía, etcétera, le va mejor un recapturador de noradrenalina. El que tiene irritabilidad, falta de ganas de hacer cosas, problemas de sueño, le va mejor uno de los de recapturación de serotonina. O sea, no es fácil en una plática como estas decir cuándo se selecciona cuál, pero así en términos generales es la experiencia del médico psiquiatra que los prescribe, el médico general que también lo puede prescribir, el especialista de otras especialidades, es su experiencia con el medicamento. ¿Sí? Y es un poquito un ensayo y error porque la intolerancia a los medicamentos pues, es una realidad. Hay gente que no los tolera y hay gente que no tiene ningún síntoma. Aquí hay una cosa importante que son los metabolizadores rápidos y los lentos. Los metabolizadores rápidos toleran dosis de caballo y no tienen un solo efecto secundario. Los metabolizadores lentos les da uno dosis homeopáticas y se llenan de síntomas secundarios. Entonces, bueno, pues hay que ver qué tipo de metabolizador es, cuál medicamento le va mejor.
y así. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones para ti, Francisco, por tu presentación y por los conocimientos que compartes tan amablemente. Yo te quisiera preguntar un par de cosas. En las últimas semanas hemos estado hablando mucho en el grupo del Centro Médico ABC acerca de lo que está pasando y lo que va a pasar con los trabajadores de la salud mental y con los trabajadores, perdón, que están en la primera línea del COVID. Cada vez vemos más médicos residentes, sobre todo que están con mucha de la carga, y médicos adscritos, e inclusive trabajadores de la salud mental que estamos recibiendo muchísimo este impacto. ¿Podrías decir un poquito más respecto a la manera en que esto afecta el trabajo cotidiano? Sí, yo creo que los que están llevando la carga más pesada en esta pandemia son los médicos que están atendiendo directamente a los pacientes con COVID, los que están en las terapias intensivas, en los pisos de medicina interna, en los hospitales de COVID. Esos son los trabajadores que están llevando la mayor carga. Los que trabajan para servicios como la Cruz Roja, que están trasladando enfermos, son los que están teniendo el mayor peso, ¿sí? Los médicos de otras especialidades, y esta es una realidad que está sucediendo, la consulta de otras especialidades se ha venido para abajo de una manera importante, porque los pacientes tienen miedo de ir al consultorio a ver a su médico que le está tratando la diabetes, que le está tratando la hipertensión arterial, que le está tratando cualquier enfermedad. Y otro de los tsunamis que también se espera es un recrudecimiento de esas patologías crónicas por la falta de atención durante todos estos meses, falta de atención y de seguimiento, ¿sí? Ya específicamente los médicos que están tratando a esto, pues se han buscado diferentes formas de ayudarlos. Médicos y enfermeras, porque las enfermeras también llevan una carga muy importante. Se han buscado diferentes formas, que son realmente formas intervencionistas en el sentido de crear grupos donde pueden platicar entre ellos, probablemente con un moderador, para que externen, para que tengan una catarsis de las experiencias desagradables que han estado teniendo. Otro, ya un nivel un poco más definido, es identificar los que ya están teniendo problemas, de que están muy irritables, de que se distraen fácilmente, de que no están a tiempo para sus cosas, de que se quejan, de que están ansiosos, de que están muy deprimidos, etcétera, etcétera. Esos ya necesitan de un tratamiento más específico. Y ya una vez identificados, hay que referirlos para que sean tratados adecuadamente. Okay. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas, Pancho, así que trata de ser breve para que puedas contestar la gran mayoría. Okay. Una persona pregunta: ¿qué hay con respecto a tratar la depresión ligada al dolor crónico? Sé que tienes una experiencia muy grande con dolor, fuiste consultante de la Clínica del Dolor por muchos años, muchos pacientes con dolor crónico te van a ver. Sí. Dices que reportas, dice esta persona, que hay un 60% de casos ligados a dolor crónico. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer con respecto a esto? Hay hoy en día un término que se llama sindemia. Y el sindemia es cuando coexiste la depresión con otro problema, el dolor, diabetes, hipertensión, problemas de cáncer, etc. Se ha visto que si se trata nada más uno, no sale adelante la persona. Se debe tratar el dolor y la depresión, ¿sí? Y bueno, en el caso del dolor crónico, que es la pregunta específica, se deben de dar los analgésicos necesarios para tratar el dolor y tratar la depresión. Okay. Otra pregunta muy interesante del público, Francisco, es: cuando hablas del circuito de la depresión, me imagino el circuito
neurológico de la depresión, dice, ¿qué pasa con los infantes escolares en donde se puede ver visto afectado todo este circuito por su neurodesarrollo alterado? ¿Qué es lo que se podría esperar de un niño que tiene problemas de neurodesarrollo en términos de la depresión? Sí, desgraciadamente, una, una sentencia que decía Freud, infancia es destino, y alguien dijo sí, pero sin psicoanálisis. La realidad es que desgraciadamente las experiencias tempranas marcan mucho al individuo en su desarrollo psicológico posterior. Y muchos de los trastornos psicológicos de la edad, de la adolescencia y la edad adulta tienen sus orígenes en la infancia temprana. Y es precisamente por estas alteraciones. Gracias, Pancho. Alguien pregunta, ¿qué pasa con los pacientes que están teniendo depresión y ansiedad debido al COVID y debido a la cuarentena con este tratamiento a través de la telemedicina? ¿Cómo lo están recibiendo? ¿Está siendo útil o no está siendo útil? Sí, sí está siendo útil. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaba yo de modalidades terapéuticas eran los grupos de autoayuda. Por ejemplo, los alcohólicos o drogadictos anónimos que no se pueden reunir por razones de la cuarentena están teniendo sus reuniones virtuales. Y lo que se ha visto es que el Zoom, por ejemplo, reúne a muchas familias, grupos de amigos, y ese conectarse vía las redes sociales resulta benéfico. Entonces sí, y la telemedicina sí está siendo útil. Ok, gracias. Otra pregunta que está interesante es esta. Cuando un paciente tiene depresión y debido a una personalidad narcisista o algún otro tipo de personalidad de este estilo, su depresión se manifiesta de manera agresiva, ¿hay algo que pueda hacer la familia? Porque muchas veces estos pacientes se rehúsan a recibir tratamiento o se rehúsan a ser ayudados. Sí. Sí, es una pregunta muy buena y de muy difícil respuesta. La gente que tiene este tipo de trastornos, en particular el trastorno narcisista de la personalidad, los trastornos de tipo borderline, limítrofes, uno de los problemas que tienen es que tienen poca introspección, ¿sí? Y por esa poca introspección es muy difícil hacerlos ver que están en el error y que tienen que recibir algún tipo de ayuda. Ahí lo que se recomienda es buscar el momento adecuado para ofrecer la ayuda. Y el momento adecuado muchas veces es, decía un colega, es la gente se tiene que enfermar lo suficiente para pedir ayuda. Entonces muchas veces cuando están mero abajo es el momento adecuado para acercarse y decirle, ¿sabes qué? Creo que necesitas ayuda. Hay una situación que hemos estado viviendo, como tú sabes, tenemos la línea de ayuda gratuita del Centro Médico ABC y mucho nos ha llamado la atención porque originalmente pensábamos que la gente que estaba recurriendo más al alcohol eran los jóvenes y un poquito menos gente mayor, pero varias de las llamadas que hemos recibido son de chavos jóvenes, inclusive de niños, que nos salen a decir estoy preocupado de que mi papá o mi mamá están tomando de más. La gente cree que el alcohol, y en los jóvenes creo que las drogas, sobre todo la marihuana, les van a ayudar a sentirse mejor. ¿Hay algo que pudieras decir al respecto de esto? Pues sí, el alcohol, las drogas se han visto ancestralmente como formas de relajarse. Desgraciadamente lo que se ha ido permeando con el tiempo y la experiencia de muchos casos es que sí producen una relajación inicial, una relajación transitoria, pero el efecto a largo plazo es un efecto nocivo. Claro. En particular el alcohol es un depresor general del sistema nervioso. Entonces, aunque al principio, me siento muy contento porque me eché una copa de vino o una cerveza, sí, porque hay una desinhibición inicial producto del consumo del alcohol, pero después empieza a entrar el efecto depresor del alcohol y entre más alcohol se consume, más se va deprimiendo. Entonces, una gente que de por sí ya trae
situaciones depresivas con el consumo de alcohol, se va a deprimir más. Una de las cosas que yo he estado viendo, y mi pregunta es en relación a tu experiencia con estos pacientes, es que algunos de los pacientes que ya venían deprimidos antes de esto, de repente a través de la cuarentena y de estar guardados en la casa, quizá con la familia, con la pareja, empezaron a mejorar un poco. ¿Ha sido tu experiencia esa también, que algunos pacientes... Sí, sí he tenido esa experiencia, y es que la cuarentena ha forzado a las personas a tener una cercanía, por así decirlo, ¿no? Que en muchos casos ha sido explosiva y han querido divorciarse y separarse y no sé qué bola de cosas. Pero en otros casos lo que ha producido es una cercanía afectiva y descubren que, caray, pues después de todo nos queremos, después de todo la pasamos bien, después de todo la familia tiene una integración muy bonita. Entonces se recuperan aspectos que estaban olvidados antes de la cuarentena y que se vienen a recuperar durante la cuarentena. Sí. En alguna de las láminas que presentabas, Francisco, mencionas que la comorbilidad más alta que hay con la depresión es la ansiedad, y creo que mucho de lo que estamos viendo en esta pandemia es niveles de ansiedad muy altos. Sí. Niveles que rebasan inclusive las capacidades que tienen algunas personas para manejarlos. ¿Nos podrías decir un poquito acerca de esto? Sí. Bueno, la ansiedad y la depresión van de la mano siempre. Y en unos cuadros predominan los síntomas depresivos y en otros predominan los síntomas de ansiedad. Y realmente el tratamiento generalmente es de las dos, tanto de la depresión como de la ansiedad. Sí. Yo creo que ahorita a nivel global estamos teniendo síntomas de depresión y de ansiedad universales, ¿sí? Ahora está por verse quiénes son los que van a necesitar ayuda profesional después de la pandemia, ¿sí? Sí. Los que de alguna manera desarrollaron ya sintomatología más seria y van a requerir de ayuda profesional. Hemos visto también, o hemos recibido en algunas de las llamadas, gente que está hablando de que ya no puede más y que ya no quiere seguir viviendo, ¿sí? Que ya no quiere seguir adelante. ¿Has tenido esta experiencia, la pandemia? Me imagino un poco es el miedo a contagiarse, el miedo a la gravedad, o inclusive el hecho de haber perdido a alguien cercano. La gente está perdiendo gente debido a la muerte ocasionada por el COVID, sin poderse despedir de ellos, sin poder haber estado los últimos días con ellos, y esto está generando depresiones muy melancólicas que llevan a la gente a querer morir. ¿Nos puedes mencionar algo al respecto? Sí, desgraciadamente las pérdidas de seres queridos son una realidad, no solamente familiares, compañeros de trabajo, por ejemplo, entre los trabajadores de la salud, han perdido compañeros, residentes, compañeras enfermeras, etcétera, etcétera. Y pues no es fácil, ya de por sí lo que es el duelo es difícil. Hoy en día son duelos más complicados porque no se puede hacer un velorio, ¿sí? Los 7 días sentados en la casa, en la familia, se complica por la distancia, la sana distancia, en fin, el proceso de duelo se ha dificultado. Muchas veces se muere el familiar, lo pueden ver 2 minutos, se lo llevan y lo pueden ver 1 minuto en el crematorio antes de que los cremen. Entonces son impactos muy, muy dolorosos, ¿sí? Entonces realmente en casos de pérdidas lo que estamos viendo son duelos patológicos, claro. Duelos patológicos por el tipo de duelo que se está dando, ¿sí? Ya me quiero morir, gente que ha perdido su trabajo, por ejemplo, gente con muchas responsabilidades, dicen yo no puedo sacar a mi familia adelante y creo que mejor me desaparezco del mapa, ¿sí? Sí son situaciones difíciles, lástima que David no pudo acompañarnos,
pero sí hubiera sido un tema muy importante hablar de los riesgos de suicidio que se nos vienen encima. Si ya, digo, en Estados Unidos tenía ya una epidemia de suicidios que se ha visto incrementada durante la pandemia. Suicidios por el uso de opiáceos, suicidios más entre médicos. O sea, estamos empezando a entrar en una fase muy dolorosa en ese sentido. Claro. Creo que es súper importante esto que estás diciendo. Muchos hospitales han empezado a tener comités de vigilancia para vigilar a sus residentes, a sus médicos, porque muchas veces es silencioso esto, ¿verdad? Y no se percibe. Alguna persona pregunta que después de 90 días de encierro, mucha gente empieza a sentir fobias y otro tipo de síntomas psiquiátricos que no son precisamente depresión. ¿Está vinculado? Sí, las fobias son parte de la ansiedad, ¿sí? El temor. Aquí hay un factor que es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Una vez que se acabe la pandemia, no se ha acabado la pandemia, empezamos a tomar medidas ya de liberación de las medidas restrictivas, pero por otro lado empezamos hoy, pues hubo un brote en China, en Beijing, y hubo otro brote en Singapur, y en Alemania hubo un brote entre una fábrica de cárnicos. Dice uno, ¿qué pasa? ¿No que ya se había acabado? O sea, países que ya habían declarado que habían controlado la pandemia, ¿sí? Entonces, esa incertidumbre, pues obviamente que todos estos temores de qué va a pasar, ya es el momento, no es el momento, genera este tipo de fobias. Un comentario interesante de la doctora Llamosa, presidenta electa de nuestra sociedad para el próximo bienio, que dice que ella cree que los médicos y personal de salud que tenemos que considerar la posibilidad de suicidio como una urgencia médica, como una situación que amerita una atención inmediata, y no pensar que el suicidio anunciado no se va a consumar, que no porque alguien hable de ello no se va a dar. La última pregunta, Pancho, que viene también de un colega y amigo, el doctor Velasco, que pregunta, ¿qué pasa con toda la cantidad de ofrecimiento de ayuda que está viniendo debido a la pandemia y mucho de gente que no necesariamente está preparada profesionalmente y que ofrece alternativas que pudieran quizá no ser tan beneficiosas como creemos? Y lo que dice el doctor Velasco tiene toda la razón. Y yo creo que aquí hay que, como lo dije al principio, las fuentes fidedignas de información. Yo creo que uno debe de acercarse a un médico de confianza con el cual ha trabajado para que sea él quien haga la referencia. El tomar referencias así a través de un chat, de alguien que se anuncia, etcétera, etcétera, no es lo más certero. O sea, debe uno de seguir lineamientos, líneas seguras para escoger a un profesional. Pues Francisco, no me queda más que agradecerte de verdad una presentación extraordinaria. Muchísimas gracias por tu generosidad, con tus conocimientos, con tu experiencia. Creo que ha sido muy útil. Hay innumerables felicitaciones para ti y para la mesa en el chat. Y pues muchísimas gracias por estar acá. A todos los demás les agradezco muchísimo su presencia. A nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, tendremos nuestra tercera y última plática de esta serie el próximo lunes a la misma hora, en donde tocaremos los puntos de niños y familias en la época del COVID-19, en la época del coronavirus. Estarán presentes el doctor Félix Velasco Alba, que es un terapeuta familiar, psicoanalista renombrado, psiquiatra, y la doctora Janet Shane, psicóloga, psicoanalista de niños. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Francisco. Hasta luego. Acá estoy, doctor. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día. Bye. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor Francisco y doctor Citlo. Bye. Hasta luego. Muy amable, gracias.